Hola, en este vídeo vamos a realizar el análisis del balance de potencias que existe en la máquina síncrona trifásica cuando ésta está funcionando, viendo pues los distintos tipos de potencias que existen atravesando la máquina y cuáles son las pérdidas que en ella existen. Para ello nos vamos a pasar en el circuito equivalente exacto que hemos obtenido en un vídeo anterior, que es este de que vemos aquí, y también vamos aquí a hacer una representación esquemática de las dos partes que tiene la máquina. Este cilindro hueco representaría el estator, y de él hemos sacado un cilindro macizo que estaría en su interior, que representaría el rotor de manera esquemática, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos primero de manera cualitativa las potencias que estarían involucradas en la máquina, pues comenzaríamos diciendo de que va a haber una potencia de entrada eléctrica. Vamos a llamarla quizás solamente P sub I. Potencia P sub I, que sería esta potencia de color azul. Esa potencia eléctrica es la que estamos aplicando a los bobinados de la máquina. Y dentro de la máquina habrá dos tipos, dentro del estator habrá dos tipos de pérdidas. Una serán las pérdidas en el cobre debido a el calentamiento de los bobinados, y luego habrá unas pérdidas en el material ferromagnético del estator. Si nosotros le quitamos a la potencia eléctrica de entrada estas dos pérdidas, pues lo que nos va a quedar va a ser lo que vamos a llamar potencia electromagnética, que es toda la potencia de entrada. Una vez que le hemos quitado las pérdidas que se localizan en el estator, toda la potencia, repito, que se va a convertir en campo magnético y va a atravesar el entrehierro y va a producir una fuerza, un par, y por tanto una potencia desarrollada sobre el rotor. Eso será la potencia electromagnética P sub E. También recibe otros nombres como P sub A o P sub G, dependiendo del libro. Aquí utilizo P sub E de potencia electromagnética, que repito es toda la potencia en forma de campo magnético que pasa del estator al rotor. En el rotor va a haber también unos bobinados o va a haber unas barras, es decir, va a haber unas pérdidas en el cobre de color naranja, por aquello que nos recuerda un poco el color del cobre, y en teoría debería haber unas pérdidas en el hierro también, ¿de acuerdo? Habría unas pérdidas en el hierro del estator y unas pérdidas en el hierro del rotor. Lo que pasa es que en el análisis aproximado que estamos haciendo en esta asignatura, estas pérdidas en el hierro serían debidas a las corrientes que circulan por los bobinados rotóricos, y esas corrientes tienen una frecuencia bastante baja. Recordemos que la frecuencia rotórica era el deslizamiento por la frecuencia estatórica, y el deslizamiento es un valor que cuando la máquina está funcionando está cercano a cero. Por lo tanto, la F2 suele estar cercano a cero. Si F1 está en el orden de los 50 Hz, pues F2 suele estar en el orden de los 2,5 5 Hz en esos valores. Sabemos que las pérdidas en el hierro dependen de la frecuencia. Entonces, como la frecuencia va a ser tan baja en el rotor, vamos a suponer nosotros que las pérdidas en el hierro del rotor van a ser despreciables, ¿de acuerdo? Luego, esa potencia, una vez que hemos quitado las pérdidas eléctricas, lo que nos va a quedar va a ser la potencia que va a mover mecánicamente el rotor. Existirán unas pérdidas mecánicas, ¿de acuerdo? Y finalmente tendremos una potencia de salida útil en el eje de la máquina. Eso sería una descripción cualitativa de cómo son las potencias dentro de la máquina en esta representación esquemática que hemos hecho de la máquina síncrona. Bien, esa misma descripción la podemos hacer en el balance de en el circuito equivalente. Es decir, vamos a tener una potencia de entrada,
tendremos unas pérdidas. Yo creo que ya en el circuito equivalente podemos nosotros ya hacer el análisis cuantitativo. Entonces podemos decir que la potencia de entrada pues será el número de fases que tenga el estator por la tensión de fase primaria o del estator, por la intensidad de fase, por el coseno del ángulo que forma esta tensión con esta intensidad. Recordemos que en nuestro caso estamos usando un valor genérico de M1, pero en nuestro caso, al tratar con máquinas trifásicas, M1 va a tomar siempre el valor de 3, siempre que estemos con máquinas trifásicas, que es lo que vamos a usar nosotros normalmente. Eso sería la potencia de entrada. Luego tenemos que van a existir unas pérdidas en el cobre, que evidentemente esas pérdidas en el cobre pues serían el número de fases del estator por la resistencia que representa las pérdidas en el cobre por la intensidad que la atraviesa, al cuadrado, por supuesto. ¿De acuerdo? Eso serían las pérdidas aquí. Esta bobina es ideal, no tendría pérdidas de potencia. Y luego tendríamos las pérdidas en el hierro, que las pérdidas en el hierro serían realmente las del estator más las del rotor, pero como las del rotor vamos a suponerlas despreciables, pues solamente serán las correspondientes al estator. Estas pérdidas en el hierro sería la potencia desarrollada en esta resistencia, que si no lo analizamos sería pues la tensión S1 al cuadrado partido de esa resistencia. Ya en clases se demuestra cómo obtener esta resistencia numéricamente, lo tendríamos, entonces tendríamos ahí esa fórmula. Una posibilidad también puede ser la de calcular esta intensidad, y también podríamos poner esa potencia PFE pues como RFE por IFE al cuadrado. Es otra posibilidad. Entonces esto es lo que vamos a llamar nosotros pérdidas en el hierro. A veces en algunos problemas me dan estas pérdidas a la vez, me las dan conjuntamente. Me dicen que son las pérdidas del estator. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo digo para que sepáis que alguna vez lo pueden dar conjuntamente. Bueno, pues nos darán como pérdidas en el estator. Bien, hemos dicho en el análisis cualitativo que la potencia de entrada eléctrica le quitábamos las pérdidas en el cobre y en el hierro y nos quedaba la potencia que se transformaba en campo magnético y que interaccionaba con el rotor, que le hemos llamado potencia electromagnética. Por lo tanto, la potencia electromagnética sería, en este caso, pues también recibe el nombre de P sub A. Sería la potencia de entrada menos la suma de las pérdidas del estator. Voy a intentar mover esto un poco para arriba, y esto que he estado escribiendo también lo voy a intentar mover un poco para arriba para ganar un poco de espacio. Perfecto. Vamos, no podemos todavía obtener una expresión para la potencia electromagnética, la vamos a dejar pendiente, y vamos a obtener una expresión para la potencia en el cobre, que esta sí es fácil de calcular, porque la potencia, las pérdidas que tendríamos en el rotor serían las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el hierro serían nulas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista eléctrico, esas serían las dos pérdidas que tendríamos, una de ellas nula. Las pérdidas en el cobre 2 la podemos calcular fácilmente, puesto que se calcularía de manera similar a la del cobre 1, sería el número de fases del rotor, resistencia rotórica por fase, intensidad, 2 al cuadrado. Aquí tenemos el circuito equivalente exacto, referido al estator. Bueno, pues sabemos que cuando hacíamos el cambio, nosotros sustituíamos M1 por M2,
y, perdón, R2 se convertía en R'2 e I2 en I'2. Con esta conversión, nosotros cuando demostrábamos el circuito equivalente decíamos que era equivalente desde el punto de vista energético, por lo tanto me da igual calcular la potencia en el cobre con los valores reales o con los valores del circuito equivalente, porque el circuito equivalente referido al estator es un circuito equivalente en todos los sentidos, incluso en el energético. Bien, entonces si aquí vemos, por tanto, que si a la potencia electromagnética, que aún todavía no le hemos asignado una expresión matemática, le quitamos las pérdidas en el cobre, puesto que estas son nulas, ¿qué nos queda aquí? Pues en el análisis cualitativo nos queda toda la potencia mecánica que haría que se moviera el rotor. A esa potencia mecánica le vamos a llamar PMI, potencia mecánica interna. La potencia mecánica interna es, en la representación esquemática de la máquina, toda la potencia mecánica que mueve el rotor. A esa potencia mecánica interna le quitamos la potencia, las pérdidas mecánicas, y nos daría la potencia útil de salida. Esta es toda la potencia generada. Sería pérdidas mecánicas más potencia útil de salida. Si nos fijamos en nuestro circuito equivalente, pues si a la potencia electromagnética le quito las pérdidas en el cobre 2, me quedaría la potencia que se disipa en esta resistencia. Esta resistencia va a representar la potencia mecánica interna. No le habíamos dado significado todavía a esa resistencia y ya se lo estamos dando. La potencia mecánica interna, por lo tanto, será igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre 2, y será igual, ya usando el circuito equivalente referido al estator, pues sería M1 por R'2, 1 partido por S menos 1. Todo esto es RCH, sería este de aquí, como vemos aquí, por la intensidad que la atraviesa. ¿Vale? Despejando de aquí potencia electromagnética, podemos obtener ya su expresión. La potencia electromagnética sería PMI, que es esto, más las pérdidas en el cobre 2, que de esa sí tenemos la expresión. Bien, vamos a poner aquí PFE. Voy a borrar esto y voy a subir esto para acá, para abrir un poco de hueco. Sacando factor común los términos que podamos, nos quedaría 1 partido por S menos 1 más 1. Es decir, nos quedaría 1 partido por S. No lo ponemos ya, no ponemos el paréntesis. 1 partido por S realmente nos quedaría todo dividido de S. Si observamos el numerador de esta expresión, bueno, esto sería el valor de P sub E. Eso es lo primero. Esta sería la expresión de P sub E que no habíamos obtenido todavía. Así, P sub E sería M1 R'2 I'2 al cuadrado dividido de S. Y evidentemente también podemos decir que esto es, el numerador es PCU 2 dividido de S. Esta última expresión es bastante importante. Vamos aquí a marcar las expresiones finales. Potencia de entrada, pérdida en el cobre 1, potencia electromagnética, que es esta de aquí. Podemos quedarnos con la última, que podemos usar o bien esta o bien esta. ¿De acuerdo? Esta última expresión es muy útil muchas veces, o insisto en ello. PMI, voy a ponerlo aquí para poder marcarlo mejor.
potencia mecánica interna, y vamos a ver cómo podemos ponerlo un poquito mejor. Y potencia pérdidas en el cobre 2, que es la que nos queda. No sé si voy a poder marcarla, a ver si me deja el software. Sería esta de aquí. Me machaca la de abajo, ahí está, ¿de acuerdo? Estas serían las opciones que vamos a tener nosotros que usar cuando analicemos las potencias que se transmiten a lo largo de la máquina o las potencias que se pierden. Quisiera hacer dos consideraciones al final. Fíjense, hemos dicho que la potencia electromagnética es toda la potencia que va hacia el rotor, que sería la potencia que se disipa en esta resistencia y la potencia que se disipa en esta resistencia. Nosotros sabemos que la suma de estas dos resistencias, R'2 más R' de carga, ya está demostrado de que esto es igual a R'2 partido por S. Entonces vemos que esta ecuación es coherente, porque la potencia electromagnética sería M1 por R'2 partido por S por I'2 al cuadrado. Es decir, sería la potencia que se disipa en esta resistencia y en esta. ¿De acuerdo? Primera consideración. Segunda consideración es que PMI es la potencia mecánica interna y es la última potencia que podremos calcular con el circuito equivalente eléctrico. Para obtener la potencia útil, P0, tendremos que quitarle a la potencia PMI que hemos calculado con el circuito equivalente las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas no están representadas en el circuito equivalente, por lo tanto nos las tendrán que dar o decirnos que son despreciables, con lo cual no la tendremos en cuenta y PMI será igual a P0, o bien darnos la potencia mecánica y restarla para obtener la potencia útil en el eje de la máquina. Es decir, el circuito equivalente no es capaz de darnos, como es un circuito equivalente eléctrico, no es capaz de darnos la potencia mecánica útil, nos puede dar solamente la mecánica interna. Eso dejarlo claro. Y con esto termino este pequeño vídeo relativo al balance de potencia.